Una de las cosas que como varones batallamos, si no me vas a dejar mentir, varón, es al momento de tener que escoger regalos correctamente para tu pareja. Aquel que no batalla con eso es varón perfecto. Yo recuerdo una vez que mi papá salió de viaje. Voy a quemar a mi papá, si me estás viendo, lo siento. Y fue, creo que a Chetumal, y de viaje por su trabajo, y regresó, y siempre nos trae recuerdos, y una playerita o algo así, y abre la maleta y empieza a sacar los recuerdos, un llaverito para ti, una playerita para ti, ya con mi mamá, y saca una maraca. Y mi mamá, es una broma, ¿verdad? No era una broma, él creyó que era un buen regalo, y la verdad es que batallamos con esto. Hay una anécdota, de hecho, de un hombre que en la noche de su aniversario salió a cenar con su esposa. Este ya no es mi papá, no te preocupes. Pero ya sabes, la saca a un restaurante Finolis y la mujer está esperando a ver a qué hora le da su regalo y qué me habrá comprado. Y pasa el tiempo y no le da, y no le da, y no le dice. Y entonces se desespera y dice, bueno, ya, dime si me compraste regalo o no, ¿qué me vas a dar? Y entonces el marido, muy confiado de sí mismo, le dice, te compré una tumba en el cementerio. No, imagínate qué relajo se le armó, ¿no sabes? Pero bueno, las mujeres muchas veces buscan el lado positivo de las cosas, ¿no? Bueno, es un hombre que planea, que ve para el futuro, no lo sé. Salió del aprieto, a la próxima lo hará mejor quizás. Entonces llega el siguiente aniversario, lo mismo, la saca a cenar. Y otra vez la mujer se impacienta porque ve que pasan las horas en la cena y no le dice, y no le da, no le ofrece. Entonces dice, bueno, ¿qué me compraste? Y el varón le dice, pues nada, si no has utilizado el regalo que te di el año pasado, ¿para qué te compro uno? No sé si sobrevivió de esa, ¿verdad? Pero definitivamente este hombre no era muy brillante con sus regalos de aniversario. A lo mejor te puedes... no sé, yo apenas voy para mi primer aniversario, oren por mí para ver cómo me va. Pero una cosa sí tenía clara este hombre: el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y hoy en el estudio vamos a ver que Pablo hace una analogía entre el matrimonio y la ley. Así como el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, y lo dices en tus votos de boda, también podemos ver nuestra relación con la ley, dice Pablo, que era hasta que la muerte nos separara de la ley. Entonces, el creyente muere a la ley gracias a que Cristo murió por el creyente. Y esa muerte de Cristo fue lo que nos separó a nosotros de la ley, porque ciertamente la ley era hasta que la muerte nos separe, y Cristo murió para eso. Y vamos a estar viendo parte de esta analogía de la ley. Y vamos a ver qué rol tiene la ley en cuanto al creyente de hoy en día, ¿okay? Sí, si estamos muertos a la ley, y si Cristo murió y entonces estamos separados de la ley, entonces, ¿de qué me sirve la ley hoy en día? A mí hoy, en el Nuevo Testamento como creyente. Y vienen dudas acerca de esto, dudas como, ¿sigue vigente la ley o ya no sigue vigente? ¿O solamente una parte de la ley sigue vigente? ¿O debemos seguir la ley para ser salvos? Y es importante porque en la iglesia cristiana encontramos posturas de todo tipo en cuanto a este tema, pero a veces se nos olvida abrir la Biblia y ver qué es lo que la Biblia dice, y la Biblia es clara. Pablo explica muy bien este tema en el capítulo 7, y pues el título del estudio de hoy es La ley y el evangelio. Y vamos a estudiar cuál es el rol de la ley dentro del evangelio de Cristo, y vamos a dividir el estudio en 3 puntos principales. El primer punto va a ser la ley y el matrimonio, en esta analogía que te contaba. Después vamos a ver la ley y su propósito, y después el engaño del pecado. Así que vamos a ver cómo encaja la ley hoy en día para el creyente en Jesucristo, y de esta manera comprender un poco más el panorama general del evangelio. Así que si ya estás ahí en Romanos capítulo 7, vamos a iniciar en el punto número 1 del estudio, que es la ley y el matrimonio. Y acompáñenme al versículo 1, dice de la siguiente manera:
¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pablo nos da a conocer un principio establecido acerca de la ley. Dice aquí, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que ¿qué? Que éste vive. Y es lo que hablamos al principio, ¿verdad? Es decir, que la ley es válida para los vivos, no para los muertos. Y tú dices, bueno, tiene mucha lógica. Y es interesante porque el último versículo que vimos antes de entrar a este capítulo fue Romanos 6:23, que nos hablaba, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que acabamos de terminar. Y ahorita entramos esto y entonces Pablo dice, bueno, ¿acaso ignoran que la ley solo aplica para los vivos? La ley nos demandaba un castigo que, como vimos el domingo pasado, era la muerte, pero entonces Cristo murió por nosotros. La ley ya no aplica porque la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, cuando Jesús nos libró, no solamente nos libró de la muerte, sino que nos libró también de la ley y del peso que la ley traía en nosotros, que nos condenaba, que nos sentenciaba culpables. Y entonces recibimos lo que dice la dádiva de Dios, que es vida eterna. Y a lo mejor ahora no queda claro al 100%, pero me gusta Pablo porque utiliza una analogía para explicarnos un poquito mejor este principio. Y continúa la analogía del matrimonio en el versículo 2 y 3. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí Pablo utiliza una analogía del matrimonio. Pablo nos explica que la mujer casada está sujeta por la ley mientras que el marido está vivo, pero si el marido se muere, entonces obviamente la mujer es libre pues de casarse con otra persona. Y esto es importante. Hoy en día muchas veces viene esta culpa cuando en un matrimonio muere una parte y entonces la persona pues de alguna manera quiere continuar honrando a su pareja, una difunta, y tienes que saber que la Biblia te dice que está bien. Si tu pareja muere, eres libre de empezar a hacer tu vida otra vez con otra persona. Sin embargo, este no es el punto principal de lo que está diciendo. Aquí nos está ilustrando una de las columnas principales del matrimonio, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Dios hizo el matrimonio con este propósito, que el varón y la mujer permanezcan casados hasta que la muerte los separe. O sea que el divorcio no estaba realmente en el plan de Dios original. Y nos explica Pablo en el verso 3 el principio del adulterio. Dice, si tú estás casado y te unes a otra persona, bueno, eso se llama adulterio. Así que vemos el adulterio como el divorcio no está en el plan original de Dios para el matrimonio. Ese es el plan de Dios para el matrimonio, que sea hasta que la muerte los separe. Jesús mismo enseñó acerca de esto en Mateo 19, versículos 4 al 6. Dice, lo puedes ver en la pantalla, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y Jesús empieza a hablar aquí acerca de esto porque los fariseos estaban tratando de justificar el divorcio de muchas maneras. De hecho, en el tiempo de Jesús, la tasa de divorcio era altísima, porque el divorcio ya se había vuelto algo tan común que los maridos se separaban de sus mujeres por las cosas más simples. Si ya no les gustaba o no le quedaba bien la comida, o si se peleaban mucho con ellas, cosas de la vida cotidiana que hay en todo matrimonio. Ellos estaban justificando y dando carta de divorcio por eso, diciendo que era válido el divorcio por eso. Y entonces viene Jesús y les dice, no, o sea, no han leído lo que dice, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y tú puedes pensar, pues canijos fariseos loquillos, ¿no? Que se querían divorciar así nada más por cualquier cosa. Pero ¿no es esto lo que pasa hoy en día? Ya no me entiende, no es lo mismo que antes, ya no se siente igual, ya no nos llevamos bien,
ya casi no hablamos, ya no me siento feliz, discutimos todo el tiempo, nos peleamos muy seguido. Pues sí, bienvenido al matrimonio. Nadie dijo que fuera fácil, somos pecadores. Aún estando solteros, batallamos muchas veces con cosas por el pecado. Ahora imagínate, junta a dos pecadores y haz que vivan juntos. ¿Qué puedes esperar? Y después que tengan hijos que también son pecadores, y tienes a 2, 3, 4, 5 pecadores viviendo bajo el mismo techo. Siento romper tu corazón, pero Disney te engañó. Sí. El matrimonio no es cantar a los pajaritos para que laven los trastes por ti. El matrimonio es lidiar con tu pecado y lidiar con el pecado de los pecadores que viven contigo. Y es hermoso y está lleno de aventuras, ¿sí? Y de la mano de Dios y obedeciendo a Dios en su palabra tienes la victoria asegurada detrás de las batallas, detrás de las tribulaciones. Pero definitivamente fácil no es un adjetivo que quede con matrimonio. El matrimonio está hecho para durar hasta que la muerte nos separe. Así fue diseñado por Dios. Y sabes, la clave para que esto pueda resultar de esta manera la encontramos en el libro de Eclesiastés. Una enseñanza hermosa que da Salomón. Eclesiastés 4, 9 al 12, lo tienes en la pantalla. Fíjate cómo dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Vemos aquí cosas muy importantes en el matrimonio, pero el punto primordial, si tú te das cuenta, es que el matrimonio está hecho para funcionar como un equipo. ¿Te das cuenta? Dos personas que son un equipo. Habla acerca de dos personas que trabajan en equipo. Habla acerca de levantarse el uno al otro en equipo. Habla acerca de dormir, calentarse. Dice incluso defenderse en equipo, defenderse el uno al otro. Y la clave de todo esto es que inicia hablando de dos personas. Dice, mejores son dos que uno. Pero al final nos dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, que en realidad es un equipo de 3. ¿Quién es ese tercer integrante? Dios. La clave de que el matrimonio sea hasta que la muerte nos separe es que tengamos al tercer integrante dentro del equipo. Si Cristo es el centro de tu matrimonio, vas a tener un matrimonio exitoso, victorioso, no perfecto, no sin sus batallas, no sin conflictos, no sin sus heridas, pero al final de cuentas victorioso. Bueno, Dani, pero ya te desviaste del tema porque estabas hablando de la ley y ahora estás hablando del matrimonio. Pues no, porque el punto de todo lo que estamos hablando es que así como Dios creó el matrimonio para durar hasta que la muerte los separe, así la ley fue creada hasta que la muerte nos separara de ella. Y lo que Pablo nos está diciendo es que efectivamente la muerte ya nos ha separado de la ley por cuanto Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Ese es el punto de esta analogía. Fíjate, versículo 4, cómo continúa. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, y eso yo lo tengo subrayado, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo nos explica que cómo es que el creyente ya no está más bajo la ley, bajo el peso de la ley. Nos explica que hemos muerto a la ley, dice, mediante el cuerpo de Cristo. O sea, es verdad que estábamos bajo la ley hasta que la muerte nos separara y nosotros no hemos físicamente muerto, pero Cristo sí. Y Él venció la muerte, y Él venció el pecado, y Él nos libró del castigo que la ley demandaba de nosotros por nuestra culpabilidad, por nuestros pecados, porque lo acabamos de ver, porque la paga del pecado era muerte. Entonces la muerte de Cristo fue hasta que la muerte nos separe de la ley.
Pero menciona también un propósito y dice al final del versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, no es nada más decir, yupi, viva Cristo que me libró de la ley y ahora sin ley puedo hacer lo que me dé la gana. Claro que no. Dice aquí que ahora debemos nosotros de llevar fruto para Dios. Fíjate, versículos 5 y 6, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice aquí algo muy interesante. El fruto de estar bajo la ley era que seguíamos en pasiones pecaminosas, dice. Y llevábamos fruto, dice que de muerte. Pero Cristo nos ofrece un fruto no de muerte, sino de vida eterna. Entonces el resultado de estar sin la ley, bajo la gracia, es alejarnos de esas pasiones pecaminosas. Lo que sucede ahora es que utilizamos nuestra libertad, no para pecar, no para dar rienda suelta, sino para agradar a Dios. Dios no nos dio una libertad de la ley para pecar, nos dio una libertad de la ley para llevar fruto. Ahora ya no por obligación, sino por amor de su nombre. Y la única manera en que tu libertad puede dar fruto es que uses esa libertad para honrar a Dios y para agradar a Dios y para amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en el creyente hoy en día. De hecho, Pablo menciona en el versículo 6, la obra del Espíritu Santo dice como un régimen nuevo. Y esta palabra es interesante porque normalmente la utilizamos de un régimen para hablar acerca de un gobierno. Cuando hablamos de un nuevo régimen en el gobierno, hablamos de una nueva persona que toma el cargo con su nuevo equipo de trabajo dentro del gobierno. Y entonces aquí dice que servimos bajo un nuevo régimen. Dice del Espíritu. Porque ahora es el Espíritu Santo el que está a cargo, el que da las órdenes. Antes era la ley la que daba las órdenes. Pero yo no me podía someter a la ley porque tenía una naturaleza corrompida, y entonces el que terminaba dando las órdenes era yo y mi pecado y mis pasiones. Pero dice ahora bajo un nuevo régimen le cedemos este control al Espíritu Santo y decimos: tú eres el dueño, tú eres el régimen, tú eres el que mandas aquí y yo me voy a someter aquí. Ese es el fruto de estar ya no bajo la ley sino bajo la gracia. Es una libertad en el que libremente nosotros sometemos nuestra libertad al Espíritu Santo para que haga su voluntad en nuestras vidas. Y Él nos da el poder para llevar a cabo su voluntad. Entonces es un régimen muchísimo mejor que el que estábamos antes. Porque antes era por obligación, por condenación, porque si no lo haces la paga del pecado es muerte y te vas al infierno. Pero ahora ya no es por eso, ahora es por amor. Ahora es una libertad en el que entregamos nuestra voluntad al Señor. Aquel que sigue bajo la ley es aquel que sabe mucho y conoce todo lo que debe hacer, pero no lo puede llevar a cabo. Pero el que anda bajo el Espíritu vive una vida piadosa, quizás no perfecta, pero sí agradable delante de Dios. Y el secreto es que el Espíritu Santo da el poder al creyente para vivir de esta manera. Así que si bien estamos muertos a la ley gracias a Jesús, la realidad es que es eso lo que precisamente nos lleva a vivir una vida piadosa. Y no a lo contrario. Es una libertad que nos hace bien porque el Espíritu Santo es el que tiene ahora el control. Bajo la ley, la carne gobernaba, pero bajo la gracia, el Espíritu gobierna. Y el Espíritu gobierna muchísimo mejor que tú. Ahora bien, si ya no estamos bajo la ley, pues entonces ¿cuál es el rol de la ley? ¿O por qué la tenemos? ¿O por qué la estudiamos? Este es el punto número 2 de la enseñanza. La ley y su propósito. Y este es un punto de verdad corto, pero bien claro y conciso. Fíjate, versículo 7, la primera parte dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
O sea, Pablo tiene que iniciar de esta manera ahora, ya que hemos visto que en la ley era nuestra carne la que gobernaba, por lo tanto, esto nos impedía cumplirla, pero entonces podríamos llegar a una conclusión errónea, que la ley es mala, o en las palabras de Pablo, que la ley es pecado. Y lo que va a aclarar Pablo aquí es que la ley no es mala. Dice Pablo una vez más esta frase, en ninguna manera, o sea, ni se te ocurra pensar eso. Fíjate que continúa diciendo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley me enseñó lo que era el pecado. Y aquí vemos el propósito de la ley, darnos a conocer lo que es el pecado, lo que es agradable a Dios y lo que no es. La ley te dice, por ejemplo, el pecado de la codicia, que menciona aquí Pablo. La ley existe para decirnos, codiciar no es bueno, codiciar no le agrada a Dios, codiciar es dañino. Esto es el por qué la ley fue instituida desde un principio, para enseñarnos lo que era agradable delante de Dios y lo que no era agradable delante de Dios. Y eso era muy bueno. Sin embargo, vemos a continuación que hay un problema. Dice versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El problema no es que la ley sea mala, dice Pablo. El problema es que yo soy malo. El problema es que nuestra inclinación es hacer lo malo, es a pecar. Terminó por arruinar, por decirlo de alguna manera, el propósito de la ley. Dice Pablo aquí que el pecado tomó ocasión por el mandamiento y produjo en él toda codicia. Y esto nos habla acerca de nuestra condición. La ley existe para enseñarnos lo bueno y lo malo, y esto, bien utilizado, debería de apartarnos del pecado, pero nuestra tendencia es a hacer lo prohibido. ¿No es esta la manera incluso en la que somos desde pequeños? Juanito, no vayas a agarrar esa planta porque tiene espinas. ¿Qué va a hacer Juanito? Y va a ir llorando con su mamá, con el dedo sangrando. Pero así es. Yo me acuerdo de niño, vivía en la casa de mis abuelos, era una casa grande, una casa de 2 plantas, tenía una tercera planta que era como la azotea, un lugar para lavado y cosas. Lo peor que pudieron hacer es prohibirme subir a la azotea. Tenía una escalera de caracol, terrible porque no tenía barandal, que subía hasta el 3er piso. Y me dijeron, no puedes, está prohibido. Y tienes a un niño de 3 años de edad subiendo unas escaleras de caracol sin barandal. Y adivina qué era lo primero que hacía cuando llegaba hasta arriba. Mamá, mira dónde estoy. ¿No que no? Y mi pobre mamá, con el corazón fuera del pecho, no te muevas, ahí voy por ti, y no sé qué. Y subía y con cuidado así, casi quería que me quedara como estatua para que no me fuera a caer. Ahora, comprando el peligro, en ese momento me parecía muy gracioso. Y tenemos esta tendencia natural a hacer el mal, a hacer lo prohibido. Tenemos esta rebeldía en nuestro corazón, y Pablo nos está explicando este punto. La ley no era mala, el problema es que somos rebeldes. A pesar de que la ley debería de motivarnos a apartarnos de lo malo, tenemos esta rebeldía en nuestro ser que nos lleva a hacer exactamente lo que nos dijeron que no hagamos. Y es importante que estemos conscientes de esta rebeldía en nosotros. Tú tienes que saber que tu razonamiento, que tu misma naturaleza te va a llevar a pensar cosas que sabes que están mal. Te va a llevar a probar cosas que sabes que están mal. Te va a llevar a hacer cosas que están mal y que tú lo sabes. Y tienes que estar consciente de esto para que aprendas también a controlar esto. El fruto del Espíritu nos dice que es también el dominio propio. El Espíritu nos da esto, la capacidad de poder controlar nuestras acciones. Sin Cristo el dominio propio es una broma. Como dirían por ahí, no es dominio propio, es demonio propio.
porque no tienes el Espíritu Santo para dártelo. Pero cuando estamos en Cristo, con el poder del Espíritu Santo, es posible, y el Espíritu Santo nos da el poder para dominar esta rebeldía que por naturaleza tenemos. La mayoría, si no es que todos los pecados que cometemos, los cometemos por falta de dominio propio. Piensa en el pecado con el que estés batallando y dime si no es por falta de dominio propio. Pídele al Espíritu Santo que te lo dé. Aliméntate de las cosas espirituales, entonces tendrás dominio propio para dejar el pecado. Entonces tenemos por naturaleza esta tendencia a hacer lo contrario a lo que la ley nos dice, y es por eso que la ley no funcionaba. Esta tendencia que ocasiona de que a pesar de que conozcamos lo bueno, como dice Pablo, el pecado revivía en él, lo menciona así, y ocasiona la muerte, dice, y hemos visto que esto ocasiona en nuestras vidas. El pecado ocasiona destrucción, nos separa de Dios. Entonces, a pesar de que la ley nos enseñaba lo bueno, seguimos inclinándonos por lo malo, y ahora crea en muchos esto un sentimiento de injusticia para Dios. Bueno, ¿por qué Dios nos dio algo que sabía que no podíamos cumplir? ¿Por qué nos dio la ley aparentemente para hacernos tropezar? Fíjate, Pablo continúa aclarando este punto. En el punto número 3 del estudio, el engaño del pecado. Fíjate, versículos 12 al 14, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, o sea, ni se te ocurra pensar eso otra vez, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces dice aquí, la ley no es mala ni injusta. De hecho aquí dice, a la verdad la ley es santa, y el mandamiento es santo, y es bueno, y es justo. Y el propósito de la ley no era condenarte ni la muerte, sino al contrario, el propósito de la ley era alejarte de la condenación, mostrándote lo que era malo. Pero finalmente ocasionó muerte por nuestra rebeldía y por nuestra maldad. De hecho, la conclusión que da Pablo al respecto es, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y es por eso que la ley no funcionó. Es decir, que el problema entre la ley y el pecado no es la ley, el problema soy yo. La ley es buena, yo soy malo. La ley es justa, yo soy injusto. El problema está en mí, no en la ley que Dios me dio. Y este es un punto súper importante que necesitamos entender en el Evangelio. Nadie es responsable de mi pecado, sino yo. Es increíble cómo la gente se esmera para echarle la culpa a otras cosas. Lo vemos desde el principio, con Adán y Eva, ¿no? La mujer que tú me diste, ¿no? Me dio y yo comí, yo pobrecito. Y es increíble cómo muchos se esmeran por echarle la culpa a otra cosa o a alguien más de sus pecados, de sus malas acciones. Y el Evangelio nos enseña a aceptar nuestra culpa. Algunos le echan la culpa a su pasado. Si supieras lo que yo viví y lo que yo sufrí, entenderías por qué soy así. No dudo que lo que vivimos y sufrimos nos afecta, pero eso no es una excusa que me permite desobedecer a Dios. En el momento en el que te rindes a Cristo, dice Pablo en Corintios que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso incluye que ya no le puedes echar la culpa de tu pecado a las cosas viejas, porque ya pasaron y todo fue hecho nuevo. No solo significa que tus pecados ya no van a ser tomados en cuenta, significa también que tu pasado ya no es lo que te define. Tu pasado ya no define quién eres tú el día de hoy, porque eres una nueva criatura en Cristo.
Y lo que te define ya no es lo que pasaste, ya no es lo que sufriste, ya no es lo que te hirieron, sino ahora Cristo es quien te define. ¿Quién eres tú el día de hoy? Y te dice que eres perdonado, y te dice que eres adoptado por Dios y amado, y que tienes el poder para vencer tu pecado. Así que tu pasado ya no debería de seguir siendo una excusa en tu boca para justificar tus malas acciones o tu mal comportamiento. Otros le echan la culpa a Dios. Dios no me has dado el poder para dejar este pecado. No me has guardado de la tentación como te he pedido. Pero tú no haces nada al respecto para dejar el pecado tampoco, ¿verdad? Sigues con las mismas amistades, con las mismas cosas que te ocasionan caer, viendo las mismas cosas que no edifican, escuchando las mismas cosas que te contaminan, involucrándote en las mismas cosas que no son de bendición para ti. No le puedes echar la culpa a Dios cuando tú no estás cumpliendo tu parte. Créeme que cuando tú cumples tu parte, Dios hace la suya. Otros le echan la culpa al diablo. Y está de moda en el cristianismo de hoy en día echarle la culpa al diablo de todo. El diablo desgraciado me tentó y yo caí. Culpa del diablo. No, es que tengo un espíritu de alcoholismo y por eso no lo puedo dejar. No, es que tengo un espíritu de mentira. Culpa del diablo. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a atar al diablo. Y atamos a Satanás en el nombre, y con doble nudo y doble vuelta y doble candado y todo lo que quieras. Ándale pues. ¿Sabes que la Biblia dice que el diablo va a ser atado hasta que Jesús regrese por segunda vez? Te lo dejo de tarea, está en Apocalipsis 20:3. Así que no pierdas tu tiempo tratando de atar al diablo. El diablo va a estar suelto hasta que Jesús venga por segunda vez, y está escrito. Tú no lo puedes atar, solo Jesús lo puede atar. Y está profetizado dónde y cuándo. No hay pierde. Pero todavía no llega ese día. Así que mejor átate a ti mismo para que dejes de hacer las mismas cosas que sigues haciendo. No le puedes echar la culpa al diablo o a los espíritus por tus pecados. De hecho, esa es una gran contradicción. ¿Sabías que la Biblia dice que el diablo no puede tocar a alguien que ha nacido de nuevo? O sea, que es salvo. 1 Juan 5:18, lo tienes en la pantalla, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si tú le echas la culpa de tu pecado a un espíritu malo dentro de ti, lo que estás diciendo es que no has nacido de nuevo, que no eres salvo, porque dice aquí claramente que el maligno no puede tocar a aquel que ha nacido de nuevo. O sea que un demonio o un espíritu maligno no puede tomar control de un creyente. Si tú eres creyente, solamente hay una persona que puede habitar dentro de ti, y ese es el Espíritu Santo. Créeme que el Espíritu Santo no va a ser roomie, como dicen, no va a compartir habitación con un demonio, te lo aseguro. Pero dice que Dios es luz y no puede haber tinieblas delante de él. Así que, una de dos: o no eres salvo, o te estás engañando a ti mismo y estás queriéndole echar la culpa de tu pecado a alguien más, a la persona equivocada. Bueno, entonces, ¿a quién le echa la culpa de mi pecado? Pues a mi esposa. Si tú la conocieras, pastor, cómo me hace tropezar, con el carácter que tiene, que me lleva a pecar. La Biblia dice que la única persona que tiene la culpa de tu pecado eres tú. Santiago 1:13 al 16 lo deja más claro que el agua. Te lo puse ahí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Aquí viene: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que
No se dejen engañar, mis amados hermanos. Como que Santiago sabía que era un engaño muy común en el cristiano, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Quién tiene la culpa de mi pecado? La famosa frase de José Antonio Meade, yo mero. ¿Quién es el que tiene los malos deseos? Yo mero. ¿Quién es seducido por esos malos deseos? Pues yo mero. ¿Quién peca después de que se dejó de seducir? Yo mero. No mi pasado, no mi mujer, no Dios, no el diablo, yo. Y hasta que reconozcas esto, no vas a tener un verdadero arrepentimiento. Y no va a haber un cambio en tu vida, porque sigues tratando de echarle la culpa a otras personas en lugar de arrepentirte. Y vas a seguir con el mismo pecado los años que tome antes de que reconozcas que el problema eres tú y que tú eres el responsable y que tienes que hacer algo al respecto. Y la próxima semana vamos a hablar un poco más profundamente acerca del conflicto que tenemos todos los cristianos como pecadores. Pero déjame simplemente terminar diciéndote algo. Y en verdad me gustaría que te quedaras con esto. Yo soy el que caigo y ocasiono mi pecado, pero yo no soy aquel que puede darle una solución permanente. Sí es verdad que somos los culpables, pero también es verdad que no somos los que tenemos la solución. Desde pequeños se nos enseña que si echas a perder algo, ¿qué haces? O lo pagas o lo reparas. Bueno, con el pecado no es así. Si tú eres el que lo ocasionas, pero no eres aquel que puede pagarlo, ni tampoco repararlo, ese es Dios. La única manera en que un pecador puede dejar atrás su vida pasada y los pecados pasados es acercándose a Dios, es obedeciendo a Dios, es a través del Espíritu Santo. Trata de dejarlo por tus propias fuerzas. Te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a sentir condenado todo el tiempo porque no vas a poder. Si tú no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, no vas a poder hacer nada al respecto. Vas a tratar y tratar y tratar y vas a fracasar porque el Espíritu Santo te da el poder para dejar el pecado. Y quizás sea diferente, a lo mejor quizás sí tienes el Espíritu Santo, pero el problema es que no lo utilizas, porque para ti Dios a lo mejor sea algo ocasional. Ocasionalmente lo buscas, ocasionalmente oras, ocasionalmente lees tu Biblia, ocasionalmente te congregas. Tienes el Espíritu Santo, pero no alimentas tu espíritu, estás alimentando más bien constantemente tu carne. Y entonces en el momento en el que viene la tentación, pierdes la batalla porque tu espíritu está débil. Quizás el problema no es que no seas salvo, quizás eres salvo y tienes el Espíritu Santo. Quizás el problema es que tienes a Dios demasiado lejos a pesar de eso. Entonces estás obrando en tus fuerzas y en tus fuerzas no vas a lograr absolutamente nada. Ríndete a Cristo. Empieza a buscarlo siendo constante. Discipúlate, crece en tu relación con Dios, aliméntate de las cosas de Dios. Entonces vas a ver el poder de Dios obrando a través de tu vida. ¿Sabes? No quiero que te quedes con un conflicto en tu cabeza después de este sermón, de decir, híjole, no soy salvo, o híjole, no tengo el Espíritu Santo, o híjole, y si me muero hoy me voy al infierno. No quiero que te quedes con ese conflicto, porque ese conflicto es vano. Quédate mejor con el propósito de buscar a Dios de aquí en adelante. Quédate mejor con el propósito de tener una relación personal con Él todos los días. De esa manera no hay pierde. Si eres salvo o no eres salvo, no importa. Si buscas a Dios, lo eres. Y Dios va a hacer la obra en ti. Si tienes una relación personal con Dios y te rindes a Él, ¿de qué te preocupas? Si lo estás haciendo, continúa haciéndolo. Y si no lo estás haciendo, empieza hoy. Quédate con ese propósito. Entonces vas a ver a Dios obrando en tu vida.